La Galería de la Memoria Somos una Tierra es una propuesta pedagógica y estética de reparación simbólica a partir de la resignificación de las memorias construidas con las víctimas desde los territorios afectados por la violencia. Esta propuesta pedagógica busca contribuir la memoria colectiva de las personas que han sido protagonistas o testigos de las luchas sociales y de la historia actual del país. Es una herramienta para la participación política que surgió a partir del reconocimiento de las víctimas desde el conflicto armado y toma auge con la Ley de Víctimas en el espacio público, considerando sus testimonios y relatos como fuentes del conocimiento y como legado histórico de la sociedad. Teniendo en cuenta que a partir de la Ley 1448 del 2011 se crea el Centro de Memorias Históricas encargado de responder a actividades de reconstrucción de la memoria sobre el conflicto, tales como el mantenimiento de los archivos de lo ocurrido, eventos públicos de la memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a colombianos y colombianas. Se espera que con estas medidas que se optaron por tomar se favorezca la no repetición de los hechos, la aceptación pública de lo ocurrido, la solicitud del perdón público y el establecimiento de la dignidad de aquellos. Es importante la dimensión política en la reparación integral. La reparación simbólica es definida en términos de una serie de acciones que van orientadas a reconstruir la memoria colectiva, el patrimonio histórico y cultural, a fin de restablecer la dignidad de las comunidades afectadas y de la sociedad en general, estableciendo los lazos de confianza y de solidaridad que existan entre la gente. Este tipo de acciones que tienen un carácter político y ético deben ir acompañadas a medidas jurídicas, psicosociales, económicas, que unidas en un programa de reparación integral contribuyan en primer lugar a que las víctimas sean reconocidas como tales en su dignidad y derecho, a través de una compensación de los daños, sufrimientos y perjuicios causados a nivel moral, emocional, mental y espiritual, que les permiten la resignificación de ese dolor, ese miedo y restablecer sus derechos y el buen nombre y fortalecer su identidad tanto individual como colectiva. En segundo lugar, es importante que contribuyan a ese conjunto de los ciudadanos que se reconozcan como una parte de una sociedad víctima, tanto en la vulneración masiva y de los sistemas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco de los conflictos sociopolíticos que ya pide. Medidas simbólicas y de reparación se enmarcan en las siguientes categorías en nuestro país, como son garantías de no repetición y medidas de prevención, además acciones simbólicas y políticas de reconocimiento y encuentros públicos. También contamos con construcción de la memoria histórica y finalmente promoción y educación en los derechos humanos. Garantías de no repetición. Esta es considerada como una de las formas de reparación a las víctimas, como uno de los principales generadores de responsabilidades internacional de los estados. Esta garantía está dirigida a la sociedad con el propósito de no ser repetidas las vulneraciones de los derechos de las víctimas, así como eliminar y superar las causas estructurales de violencia masiva a los derechos humanos y a los derechos internacionales humanitarios de las sociedades en general. Reparación simbólica. Estas son medidas específicas de carácter no pecuniario sin
indemnización económica, que buscan subsanar el olvido y las individualidades en las que suelen caer las sociedades donde se permitieron violencia de los derechos humanos, mostrando así a las comunidades en general el dolor de las víctimas a través de una mirada crítica de lo pasado que trascendió el futuro. Así, los símbolos reparadores unen a las comunidades con las víctimas y al unirlas permite la reconstrucción de la sociedad y de la historia misma. Dirección para la construcción de la memoria histórica. Esta se caracteriza por dirigir y coordinar la ejecución de los planes, proyectos, procesos y actividades relacionadas con la investigación de todos aquellos aspectos conscientes a la memoria histórica de acuerdo con los objetivos misionales del Centro de Memoria Histórica, y dentro de sus funciones tiene dirigir y realizar las gestiones de los derechos y memorias históricas. Y por último, y no menos importante, tenemos la educación en derechos humanos. Esta, por su parte, se encarga de empoderar a las víctimas en derechos humanos, brindándole la capacidad de exigir rendición de cuentas a sus dirigentes en términos de garantías de no repetición y solicitar la no repetición de los hechos, trayendo consigo un cambio sostenible a lo largo del tiempo, a las víctimas y al resto de comunidad. Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas en el marco de los procesos colectivos de construcción de la memoria en diferentes regiones del país, en un trabajo conjunto interinstitucional constituido por la Asociación Minga, la Agencia Caribe y la Fundación Manuel Cepeda Vargas, las acciones de reparación simbólica desde la perspectiva de las organizaciones de víctimas deben de ser de la siguiente manera. Deben ser mecanismos que implementen acciones públicas de acción como lo son las audiencias ciudadanas por la verdad, con el respaldo institucional de las autoridades nacionales. La comunidad deben difundir copias de los reportes de investigaciones estatales o internacionales y los pronunciamientos de la disculpa y el perdón público por lo ocurrido, por parte ya sea de los representantes del Estado o los grupos armados involucrados en el conflicto. Además de recuperar y apropiarse nuevamente de los espacios históricos y sistemas ecológicos ambientales significativos para las comunidades afectadas, como lo son los ríos, las lagunas, los bosques, montañas, reservas naturales, etc. También es importante resaltar el hecho de que estos deben de realizar una exhumación, identificación y sepultura de los cuerpos según los rituales, ceremonias y creencias de las comunidades afectadas. Además de todos los puntos anteriormente mencionados o resaltados, es importante mencionar el hecho de que se deben de establecer fechas especiales para conmemorar de manera colectiva y realizar actos de homenaje a las víctimas desde la perspectiva cultural de las comunidades afectadas. También se debe realizar un diseño y una puesta en marcha de programas educativos, los cuales velen por la formación ciudadana y la formación de valores y actitudes que permitan a las personas conocer sus derechos, además de integrarse a la sociedad y participar afectivamente en una construcción de una ciudadanía. Otro punto muy importante es el hecho de que deben de crear a nivel tanto local como regional centros de documentación históricas y museos de la memoria, los cuales den cuenta del legado de las víctimas en tanto patrimonio cultural y social de la nación. La primera etapa del proyecto se llamó Galería de la Memoria, Recuerdan, y se centró en los impactos de la violencia en los departamentos de Sucre y Putumayo. Su primer producto fue una exposición interactiva que se movió por varias ciudades de los Estados Unidos, principalmente en las universidades. Esto con el fin de sensibilizar a los ciudadanos norteamericanos acerca de los efectos del Plan de Colombia y la política de seguridad democrática en estos territorios situados respectivamente al norte y al sur del país.
Gracias a estos recorridos, ganaron un premio internacional con el proyecto y la UCIT financió la segunda parte, que es la galería Somos Tierra. La primera etapa del proyecto se llamó Galería de la Memoria, Recuerdan, y se centró en los impactos de la violencia en los departamentos de Sucre y Putumayo. Su primer producto fue una exposición interactiva que se movió por varias ciudades de los Estados Unidos, principalmente en las universidades. Esto con el fin de sensibilizar a los ciudadanos norteamericanos acerca de los efectos del Plan de Colombia y la política de seguridad democrática en estos territorios situados respectivamente al norte y al sur del país. Gracias a estos recorridos, ganaron un premio internacional con el proyecto y la UCIT financió la segunda parte, que es la galería Somos Tierra.